No, no, no. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios es grande y es lindo y es bueno. Le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Le doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados. Le doy gracias a Dios por su palabra que me fortalece. Le doy gracias a Dios por Jesús que murió por mí. Le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que me redarguye y me habla y me da fuerzas y ánimo. Es un placer y es un privilegio estar en su casa hoy, compartiendo en la adoración, en la palabra y en todo lo que tiene el Señor para nosotros. Y espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón sea de bendición para ustedes, porque Él lo ha puesto en mi corazón. Ya yo tuve que pasar por el mensaje primero. Y como ustedes ven, me acompaña mi adorado esposo Humberto. Lo amo, él me ama, amamos a Dios juntos, servimos a Dios, le damos gracias a Dios por nuestros hijos. Tenemos 5 hijos casados, 7 nietos, otro que viene de camino y bueno, muy ocupaditos. Pero de todas las cosas que hacemos, adoramos al Señor. Y ese es nuestro privilegio. Estamos bendecidos viendo la mano de Dios en nuestra familia, como Él nos ha prometido. Decimos con gozo que hasta aquí nos ha traído el Señor. Y le damos gracias a los pastores de esta casa por tratarnos como familia desde el principio. Así que pastor Hazael, pastora Laura, gracias. A Mari por la invitación a la conferencia de educación y a Roslyn por tener esa confianza desde que me vio en febrero. Gracias. Y a todos ustedes por recibirnos. Es mi primera vez en Rhode Island, nunca había llegado aquí y en esta casa, pero ¿saben qué? Dios es grande. Y les cuento que cuando yo tenía como 14 años, mi mejor amiga Hazel, se llama Hazel sin la otra pronunciación, ¿verdad? Porque usted es Hazael, pastor Hazael, ella es Hazel, y ella era miembro de la iglesia Alianza. Entonces me invitó a sus retiros, a sus actividades de jóvenes, y siempre compartía con ella en esas actividades. No me sorprende que algunas de esas experiencias fueron las más lindas de mi juventud sirviéndole al Señor. Y aunque yo no era miembro de su iglesia, pero como éramos mejores amigas, siempre compartíamos. Y me entero de que hay muchas conexiones, que yo conozco a mucha gente que sus pastores también las conocen. Así que hemos estado conectados divinamente desde mucho tiempo y al fin nos conocemos. ¿Right? El título del mensaje de hoy va alineado muy de cerca con las alabanzas y los comentarios de esta mañana en el devocional. Y por eso me siento bien contenta porque Dios siempre me confirma. El título es El sufrimiento que refina nuestra fe. Y una de las cosas que siempre viene a mi mente es el salmo favorito de mi papá, que en paz descanse, que era el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso a mí siempre me ha confortado mi alma, porque siento ese abrigo de Dios. Pero la palabra de Dios es muy directa y dice que es el que habita al abrigo de Dios que va a sentir ese consuelo. Así que en el día de hoy, yo entiendo que este mensaje mayormente es para creyentes que van a entender cómo es que el sufrimiento podría refinar nuestra fe. Y si usted todavía no ha hecho ese paso de fe en este día, le invito a que acepte al Señor como tu Salvador. No va a tener ningún tipo de resentimiento con Él ni nada. Simplemente le va a decir, gracias Dios por entrar en mi vida y en mi corazón. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, Santiago, hablando a los judíos cristianos ya esparcidos fuera de Israel, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe
produce perseverancia. Pero ¿saben qué? No sé ustedes, pero casi nadie que conozco me ha dicho que se siente dichoso cuando está en una prueba o en una dificultad. No sé si ustedes, pero para mí no conozco a nadie que me ha dicho, ay, qué dichoso me siento que estoy pasando por esta tribulación. Pero el sufrimiento está en el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios para los que creen en Él. Porque, como dijo su pastor, yo fui maestra de matemáticas. Y yo enseñaba que A era igual a B. Y si A era igual a B, B era igual a A. Pero en este caso no es así. En este caso no es así. Les digo por qué. Todos los creyentes que sufren, sufren porque el sufrimiento está en el plan soberano de Dios. Pero no todo el que sufre tiene una fe refinada a través de ese sufrimiento, porque quizás no ha aceptado el plan soberano de Dios. Así que si estás aquí en el día de hoy y estás sufriendo, no te sorprendas, porque está en el plan soberano de Dios para ti. El sufrimiento no sorprende a Dios. Él dejó su trono para morir en la cruz. Él conoce el sufrimiento. El sufrimiento tocó a nuestro Salvador. Tomen nota de estas cosas que nos aseguran que nuestros sufrimientos nunca sorprenden a Dios. Primero, Jesús dijo que su pueblo seguiría sus pasos y eso incluiría sufrimiento. Capítulo 15 del libro de Juan, el verso 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Punto número 2. Nos deja un ejemplo de cómo sufrir. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Punto número 3. Él dijo que sus seguidores serían bendecidos si soportaran fielmente el sufrimiento por causa de su nombre. Mateo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pudiera resumir mi mensaje aquí mismo, aunque suene un poco prematuro. Pero ¿están listos? Esto es el mensaje, si no te acuerdas de más nada. Si estás sufriendo como cristiano, no te sorprendas. Es parte del panorama general que tiene Dios para tu vida. Porque has creído en Él. Porque has aceptado al Señor. Pero ¿cuál es la respuesta humana, normal, durante la dificultad? Normalmente, aún nosotros cristianos, creyentes, por mucho tiempo, no pensamos cuando sufrimos, sí, yo sé de dónde viene esto, eso es el plan de Dios. Esa no es la primera respuesta al sufrimiento, al dolor y a la prueba. No quiero que me digan qué es lo primero que ustedes dicen. Normalmente cuando pasamos tiempos difíciles, decimos, como decía el que dirigió esta mañana en el culto,
¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en todo esto? ¿Qué pasa si yo he creído en ti, Señor? Nos desesperamos. ¿Cuál es el propósito? Dame la lección ya, sácame de aquí. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo veo otra gente que no sufre así? ¿Por qué yo? Y tanto sufrimiento. Yo veo que hay otra gente que nunca han pasado por esto. Eso es una reacción más común y más normal, aún dentro del pueblo de Dios. Creemos que es extraño que estamos sufriendo. Creemos que es sorprendente, que no nos debe estar pasando a nosotros. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en estos versículos que siguen en las Escrituras, y lo dijo para el día en que hablaba, pero ahora por el Espíritu Santo, la palabra lo dice hoy, para el 1 de octubre a la iglesia. No os sorprendáis del fuego de prueba que vendrá sobre ti. Dios conoce tu sufrimiento. Él está atento a tu clamor. El salmista también escribe extensamente de su dolor, de su sufrimiento, angustia, por causa del odio, de la persecución, eventos trágicos, el pecado, el exilio, sufrimientos a un extremo que nadie aquí va a conocer. Lo que pasó el salmista, David, y lo que nosotros pasamos no se puede poner en el mismo peso, aunque nos sintamos a veces que sufrimos más que David. David dice en el Salmo 42, versos 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Podemos ver en este salmo, es un cántico de intenso anhelo por el Señor. Un anhelo profundo que perduró en sus tiempos de gran angustia. Parece estar en el exilio David en este momento, privado de poder ir al santuario, a estar en la presencia de Dios. Y esto lo llenó de tristeza a tal punto que habla de sus lágrimas en los salmos como si fueran su alimento día y noche. ¿Ustedes han dicho esa palabra alguna vez? Es común en los hispanos, y aquí hay muchos hispanos, que exageramos nuestro dolor. Es cultural. A veces decimos, ay, tú no sabes cómo tengo el alma hecho pedacito. Estoy el que me bebo las lágrimas, ¿verdad? Hablamos así, queremos, y alguien te dice el dolor de ellos y tú dices, tú no sabes lo que es sufrir. El sufrimiento mío sí que es grande. Ay, pero a mí me duele la rodilla, a mí me duelen 2 rodillas. Y comparamos. No sé qué hacemos comparando dolor, porque no he visto todavía que nadie gana puntos por tener el dolor más grande en el grupo. Pero es algo común que hacemos a veces, que alguien nos dice lo que les pasa y queremos como que ser, bueno, no sé, alguien que lo explique después. Entonces, además de que vemos esto, sabemos que la sed que describe David es impulsada por ese intenso deseo de ir al templo, estar en la presencia de Dios. Y yo digo, ojalá ese fuera nuestro deseo en medio del sufrir. Tampoco es algo muy común que la gente dice, estoy en medio de este sufrimiento y lo primero que me viene a mi mente es estar en el templo. Al revés, a veces decimos, no puedo ir porque estoy pasando por una tribulación. ¿Ok? Qué ironía. Que Dios nos dice, voy a estar contigo, te voy a dar la mano, te voy a sacar de ese hoyo. Y tú dices, hoy no puedo, estoy sufriendo demasiado. No tiene sentido, pero somos humanos. Y esa limitación, ¿sabes quién la entiende? El que nos creó con su amor. Así que tampoco vamos a castigarnos a nosotros mismos por haber hecho o dicho ninguna de estas cosas. Simplemente es una realidad humana.
y una reacción humana al dolor. No sabemos a veces cómo nuestra fe se va refinando en medio de este proceso. Entonces, además de los salmos que describen esa angustia, casi siempre la predicación nos lleva, cuando hablamos de sufrimiento, a la vida de Job. Y no es para más, porque muchos conocemos que Job sufrió en una forma exagerada. Y aún he conocido personas, no sé si ustedes también, que dicen, yo estoy pasando las de Job. Yo estoy sufriendo más que Job. Lo que pasó con Job no se compara a lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Es algo que hacemos. Nuestro lenguaje lo usamos para dejar saber a otros lo que estamos sintiendo y pasando. Tampoco nos vamos a castigar por eso, es algo humano. Pero lo que pasó a Job creo que le pasa solamente a Job. La muerte de sus hijos, la pérdida de sus tierras, la pérdida de su ganado, de sus riquezas material y de su salud. Y de sus hijos y toda su familia. Entonces, vemos en este capítulo número 1 del libro de Job, si lo leen bien, yo entiendo que pasó algo aquí con el sufrimiento de Job que siempre me ha afectado a mí, porque también les digo un poco de mi testimonio, por qué escogí este tema para que ustedes sientan ánimo en medio de la prueba, pero también para que conozcan por qué el sufrimiento es algo de tema que tengo yo por dentro, ¿verdad? Como creyente. El libro de Job nos cuenta que vino un mensajero a dar malas noticias. Mientras ese mensajero estaba hablando, vino otro mensajero con malas noticias. Y mientras ese mensajero estaba hablando, vino otro mensajero con malas noticias. Y mientras ese mensajero estaba hablando, vino otro mensajero con malas noticias. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Que no salimos de una y ya estamos en otra. ¿Quién aquí podría estar pasando por eso y no lo ha dicho? Porque es tan fuerte lo que sienten. Tengo problemas en el trabajo, problemas con el hijo, problemas en el hogar, problemas económicos, se me daña el carro, la lluvia, se inundó el sótano, el basement. Vemos tantas cosas una detrás de una y no sabemos cómo vamos a salir. Pero hermanos, a veces nos sentimos así y creemos que no vamos a poder. Hoy yo te digo que sí. Tú vas a poder. Ayer tenía un suéter que decía, cuando veníamos de camino, querer es poder. Y yo cambio un poquito y digo, creer es poder. Creer en Dios, que ha prometido sacarnos de la angustia, del hoyo, del pecado, de la muerte. Nada se le escapa a su mano, nada. Job capítulo 1, versos 20 al 22 dicen, después de todo esto, yo no sé ustedes dónde estarían con 4 mensajeros. Yo me imagino a Job tapándose los oídos si fuera yo. No sigan, no sigan, yo no puedo. No puedo lidiar con esto, no puedo procesar esta información y ya me estás hablando de otro problema. Estábamos hablando ahorita de salud mental. Imagínense qué hace eso con el alma y la mente de una persona. Si eres creyente, debes tener una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, tu fe se está refinando si eres creyente. Imagínense sin Dios, ¿cómo uno va a pasar por tanta cosa? Así que si no estás todavía anclado en Cristo Jesús, te lo ofrezco desde ahora. No tenemos que esperar al final del culto. Haz una decisión ahora. Dice capítulo 1, versos 20 y 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto,
rasuró su cabeza porque está sufriendo una reacción humana, natural. Y se postró en tierra y adoró. Eso no es común con todos, pero él sí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, reconociendo su situación y su límite. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una fe fuerte en Dios, una fe refinada y aún en medio del sufrimiento. Las piedras preciosas tienen que ser refinadas. Un diamante no sale diamante, es una piedra, pero tiene tanto valor y tiene que pasar por un proceso tan fuerte para que salga ese diamante. Alguien tiene que haber visto valor en esa piedra para refinarla. Si Dios ha visto valor en ti y te pone a través de un proceso fuerte y difícil, es porque vas a salir brillando. El valor tú lo tienes porque Él ha visto en su creación valor. No te pares frente a un espejo y, ay, no me veo bien, ay, yo soy esto. No te disminuyas tu valor. ¿Cómo se sentirá Dios cuando hablamos mal de nosotros mismos? Si Él nos creó. Había un letrero, me acuerdo, en un salón de clase cuando yo era maestra que decía, Dios no hace porquerías. Entonces no nos quitemos nosotros mismos el valor, ni a nosotros mismos ni a otra persona. Y eso no estaba en las notas, ¿sabe? Pero Dios habla lo que tiene que hablar. En la conclusión de esta historia de Job, él es bendecido por Dios en gran manera. Quiero que se fijen bien en algo. Dios le dio a Job mucha bendición después de toda esta tribulación. Pero dos cosas importantes. Él no le dio a Job ni lo que él tenía originalmente, ni le reemplazó. Él le dio cosas nuevas. Dios hace todo nuevo. Todo es nuevo. Pero ¿qué pasa en el sufrimiento que nosotros hacemos? Ay, si yo pudiera volver a los viejos tiempos cuando yo estaba tranquila y feliz. Ay, si yo pudiera ir a vivir en la casita que teníamos antes. Ay, si yo pudiera volver a mi niñez. Los deseos a veces que hablamos no tienen sentido. Si Dios está diciendo que Él hace todas las cosas nuevas, ¿cómo tú le vas a estar diciendo que quieres todas las cosas viejas? Saben que hay muchos productos que se venden que te dan el before and after, antes y después. Si te enseñan una foto de algo, puede ser una casa, una sala que no está bien diseñada, y te enseñan algo fabuloso para que tú hagas tanto proyecto y diseñes tu casa. O puede ser el cuerpo de una persona que estaba de una forma y por usar este producto ahora se ve así y wow. En mi vida, yo no quiero que nadie sepa tanto de mí antes porque ya eso pasó. Si Dios me ha librado, Dios me ha perdonado, ¿para qué vamos a sentarnos a hablar tanto del before, de antes? Vamos a hablar de ahora y después. Coja todo ese before y esas fotos de antes, rómpala en 1,000,000 de pedacitos y ya. Movámonos hacia adelante. En mi vida he tenido sufrimiento y el antes que yo hablo no es para darle gloria al antes, ni quisiera volver allá, pero lo cuento para que vean cómo Dios ha refinado mi fe. No para darle más importancia al antes, sino porque Dios ha refinado mi fe y me ha dado este testimonio para yo compartirlo. Porque cuando pasas por un sufrimiento y sales al otro lado, no te quedes callado. Ese proceso
empieza a formar el testimonio que cuando tú lo compartas vas a animar a alguien a seguir a Cristo. Y eso es todo el propósito que tenemos, de ganar almas para Él. A los 12 años, yo perdí a mi adorada madre por causa del cáncer. Ella era linda, noble, dulce, pero la enfermedad se apoderó de ella y ella falleció un domingo, Día de las Madres. Tenía 39 años. Mis hermanitos y yo, me acuerdo, no entendíamos mucho acerca del sufrimiento. Sabíamos que estábamos sufriendo, pero no podíamos hablar de sufrimiento porque no teníamos ni el lenguaje, ni la experiencia, ni la oportunidad, ni el espacio. Ahora, pensando hacia atrás, puedo ver. Es un cuadro muy difícil, pero puedo mirar ese cuadro con las perspectivas de ahora, de madre, de esposa, de abuela, de persona adulta, creyente. Pero todavía mi corazón se hace 1,000,000 de pedacitos no poder contestar ciertas preguntas acerca de esa experiencia. Fuimos afortunados, mis hermanos y yo, porque mi padre, que solamente tenía 34 años en ese tiempo, supo sobreponerse a la adversidad. El salmo que leí al principio, 91, era su salmo favorito. Y él nos mantuvo unidos, no dejó que la familia se apartara ni se separaran los muchachos, porque éramos muchos. Él había crecido en un hogar cristiano, pero nosotros no éramos practicantes ni miembros de ninguna congregación, pero él sí, siempre cantaba himnos al Señor. Me acuerdo que su favorito era siempre "Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él". Y esta mañana, mientras me preparaba para venir aquí, mi esposo entra de un cuarto al otro cantando esa canción y yo digo, mi papá está como escuchando lo que está pasando aquí, porque esa canción es únicamente en mi mente de mi papá. Y la canta, cuán grande es Él. Y él, con su fe en Dios y con su preocupación porque nosotros nos criáramos juntos y unidos, él se casó con una mujer de Dios que tuvo el atrevimiento, el coraje, la fe y, bueno, es mi más grande inspiración. Se llama Gloria Bocachica. Y ella le dijo a mi papá, yo voy a ayudar a criar estos hijos como nuestros hijos. Pero una condición, vamos a la iglesia. Y fue algo que cuando yo lo miro ahora, con esta madurez, sé que Dios en medio de ese sufrimiento estaba refinando la fe de mi papá y la fe de nosotros y la fe de ella también. Por ella fuimos a la iglesia y en menos de 2 años todos aceptamos al Señor. Todos fuimos bautizados en la fe. Y hasta el día de hoy todos les servimos a Dios. Todos estamos en ministerio. Todos nuestros hijos están en la fe. Y ahora, criando nietos, estamos tratando lo más posible de levantarnos a ellos también. Y no estoy diciendo aquí, oh, Dios le dio cáncer a mi mamá para que nosotros viniéramos al Señor. No es así, hermanos. No seamos limitados en el entendimiento del sufrimiento tampoco. Simplemente les digo que la perspectiva del creyente en medio del sufrimiento refina la fe. Y Dios nos ayuda a ver a través de su palabra y su Espíritu Santo el amor que nos tiene para que no nos quedemos en el sufrimiento. A los 14 años comencé a dar clase bíblica, a interpretar mensajes para que los teenagers que solamente hablaban inglés entendieran. Me uní a diferentes ministerios
mis hermanos también. Y ahora uno de mis hermanos menores es mi pastor, con su esposa. Humberto y Alicia Bocachica son mis pastores en el Bronx. Nosotros nos congregamos ahí ya casi 5 años o 6 años, el santuario. Y ahí también tengo la bendición de dirigir el ministerio de damas, simplemente nosotras. Y yo le doy gracias al Señor porque en medio de ese sufrimiento salió algo tan bonito. Y no tengo explicación por qué una mujer tan joven como nosotros tuvo que pasar lo que ella pasó. Y por qué no tuvimos esa oportunidad de desarrollarnos con ella. Pero sé que Dios tenía un plan soberano. Y mi mamá, porque nunca hemos usado la otra palabra para describirla, es mi mamá, está en Florida y le sirve al Señor. Y la amo con todo mi corazón y todos nosotros nos hemos criado con ella. Y ha sido una bendición tan y tan grande y es una inspiración. Una maestra de kindergarten retirada de muchos años en New York City y le doy gracias a Dios por ese ejemplo. También yo siempre fui la niña de mi papá y la consentida porque todos los demás son varones. Son 5, bueno, uno falleció a los 11 añitos, él murió el mismo día que yo di a luz mi primer hijo, así que otro sufrimiento ahí, pero Dios, un plan soberano también ahí. Y mis hermanos y yo, como yo soy la única hembra, pues fui la consentida y la favorita. Y yo entiendo por qué soy la favorita, yo lo entiendo. Ellos no lo entienden, pero yo lo entiendo. No sé cómo no lo entienden, pero hace 20 años atrás, mi papá decayó en salud. Y la diabetes, desafortunadamente, lo hizo víctima de amputaciones, de diálisis y enfermedad cardíaca. Su último año él lo vivió en un hospital. Ver a mi héroe decaer no fue fácil, no fue fácil. La carga y la tristeza de verlo decaer fue un sufrimiento grande en mi corazón. Y me acuerdo un día en mi carro a gritos, Señor, ¿por qué yo siento esta carga tan grande de ver a mi papá todos los días y casi no duermo, casi no paro en casa? Está afectándome mi trabajo, mi hogar, todo se está afectando. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo hice lo mismo que hacemos todos cuando sufrimos. Yo no dije, ay, gracias Dios, siento mi fe refinada en este momento. No, yo no dije eso. Yo dije, Dios mío, quítame este dolor. Yo casi no puedo hablar con mi papá sin pensar cómo se siente, el dolor que está sufriendo, la limitación que tiene en este hospital. Y Dios puso en mi corazón algo que me ayudó a entender que muchas veces en el sufrimiento se opaca la realidad. Nos sentimos solos y no estamos solos. Sentimos que no hay salida, pero hay salida. Sentimos que no hay solución, pero hay una solución a veces al frente de nosotros. Pero la realidad se nos opaca. Es como si yo me quito estos lentes ahora mismo, no veo a nadie, pero sé que están ahí. El sufrimiento nos quita la vista a veces de Dios. Y lo que tenemos que hacer es refinar la perspectiva y buscar ese aliento. Pero cuando yo grité así en ese carro, y me acuerdo como si fuera ayer, aunque fue hace 20 años atrás, decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué mi papá, que es tan buen hombre, que hizo tanto por nosotros, que nos ayudó, nos levantó? Todos somos profesionales, educados, bilingües, hemos estado en la iglesia, ministerio. Mi papá tenía una voz de tenor increíble, increíble. Y él solamente quería adorarte. Y Dios me habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué estás queriendo que yo te quite un regalo que yo te di?
Es un don, una bendición que tú puedas estar ahí para tu papá. No pides que te quite esto, porque lo que estás pasando es algo que yo te estoy dando, te estoy refinando. Yo no lo entendí. No dije, ok, gracias, Señor. Oh, deja secarme las lágrimas, ya, estoy bien. No, yo dije, no lo entiendo, Señor. Pero sé que Dios me estaba ayudando a entender que la fe refinada por el sufrir es diferente. El testimonio de esa fe alcanza almas profundamente. Y gracias, Señor, por el sufrimiento que refina mi fe. Es mi nueva respuesta. Extraño a mi papá todos los días. Y prometí decir algo jocoso en su memoria porque tenía un sentido de humor muy único. Y me dijo que una vez fue y que a un restaurante y pidió un bistec y el mesero viene con el dedo encima del bistec. Y él le dice, mesero, quite ese dedo de ahí. Y el mesero le dice, ¿qué usted quiere? ¿Que se me caiga otra vez? Entonces, y eso lo digo en memoria de mi papá. Y tenía muchos chistes así. A veces los chistes, ay, papi, por favor. Pero sí, yo prometí que donde quiera que pudiera dar honor a él, leería el Salmo 91, diría un chiste y les contaría de la canción Cuán grande es él. El sufrimiento ha sido como un sello para mí que me ha marcado como preciosa para el Señor. Porque Él me sigue refinando. Y los golpes son fuertes y duros, a veces insoportables humanamente. Pero con cada cantazo me refina. Con cada cantazo me dice que todavía puedo brillar más. Con cada cantazo me dice, habla a otros de mí. Con cada cantazo me dice, esto es para mi gloria y mi honra. ¿Cómo es que el sufrimiento puede refinar la fe? Pues para el que ama a Dios es cuando debes agarrarte más de las promesas de Dios. La palabra dice que el salmista dijo que sus aflicciones eran buenas porque le hacían más fiel y le enseñaban los mandamientos de Dios. Al descansar en las Escrituras podemos aprender a responder a ese sufrimiento de manera piadosa. Podemos confiar en Dios. Y aun cuando sentimos ira, cuando nos ofenden, cuando podemos mirar la palabra de Dios, aprendemos a perdonar, a tener más paciencia uno con el otro, a no criticar, a no juzgar mientras alguien está pasando por una prueba y está actuando un poco diferente. No le señales, no digan, mira, y ese que es cristiano, mira ese que tiene tanta, mira, y ese que está en ministerio. No, simplemente apoya en oración, ayuda a ver la otra perspectiva, que es que estamos pasando por un proceso. Seamos realistas, en medio de una prueba extrema puede resultar difícil desarrollar este tipo de fe. No es que esto va a ser instantáneamente porque escucharon esto hoy, mañana van a reaccionar diferente a todas sus pruebas. Aunque Dios puede hacerlo, ¿sabe? Dios puede cambiarlo de un momento a otro. El carácter y la fe que ya están en ti van a salir porque estás integrando esto en tu vida como cristiano. Pero tiende a salir a la luz durante el sufrimiento si nuestra fe está aumentando. Y eso que sale a la luz anima a otra persona, le ayuda. Las lecciones aprendidas en el sufrimiento pueden equipar al creyente para el ministerio. Esa sabiduría, esa fe, son herramientas que podemos usar para dar testimonio de Él. Yo les puedo confiar que mi fe ha sido refinada a través del tiempo y la palabra me dice que soy más que vencedora en Cristo Jesús. Para ser más que vencedor tienes que pelear. Tú no puedes declararte vencedor
sin guerra, sin batalla. Queremos ser vencedores sin pelear. Con las manos así. Soy vencedor. ¿Cómo vamos a reclamar o aclamar que somos vencedores, que somos ganadores, que somos sin luchar? Entonces, los versos en Romanos 8, del 28 al 37 en adelante dicen: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo no mide sus palabras, no suaviza el mensaje de la victoria. Nosotros suavizamos mensajes de victoria. Cuando tú le dices a alguien, no te preocupes, tú vas a salir de esto. Ay, yo no sé. Porque han sido tantos meses de esta prueba. Yo creo que esto no va a cambiar. ¿Sabes qué? ¿No va a cambiar? No, no te preocupes, tú vas a conseguir ese trabajo, tú vas a conseguir tu casa, no te preocupes que todo se va a arreglar, va a tomar tiempo, tienes que hacer esto y esto, pero vas a salir. Bueno, si Dios quiere, nosotros somos los que suavizamos el mensaje de victoria. Y Dios nos está diciendo, tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. No vencedor, tú eres más que vencedor. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ti o a Dios? Vamos a cambiar esa narrativa que sale a veces de nosotros, ¿verdad? Vemos aquí, la frase no es solamente un lema. Hay mucha gente que lo puede tener en un póster, en el carro, en la camiseta, en un brazalete, soy más que vencedor, pero lo que están haciendo y diciendo quizás no se alinea. Vamos a llevarlo dentro de nuestro corazón. Pablo nos dice que la victoria nuestra será palpable cuando enfrentemos las dificultades de esta vida. No nos sorprendamos cuando enfrentamos sufrimiento en nuestras vidas, sino parémonos firmes en la promesa del verso 37 que dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El sufrimiento va a venir. Él lo dijo, no le sorprende. Y antes de que tú hables, como dice Salmo 139, antes de que las palabras se formen en mis labios, ya tú, oh Dios, estás atendiendo mi necesidad. Cuando tú dices, ya yo no sé ni qué decir, ya Él sabe lo que tú dijiste. No sé cómo decirte esto, ya Él está atendiendo. Yo no sé ni cómo orar, no tienes que hacer mucha palabrería. Tírate aquí en lágrimas. Tus lágrimas no van a caer al suelo, dice la palabra.
Estás en medio de algún sufrimiento hoy. Quizás tú dices, ay, yo no estoy sufriendo así. Eso suena bien exagerado. Pero ¿sabes qué? Para unos, una goma vacía es un sufrimiento bien grande. Y para otros, yo arreglo eso en 2 minutos. Porque cada uno de nosotros tenemos una tolerancia diferente para el sufrimiento. Y tenemos una actitud diferente ante el problema. Hay personas que dicen, eso no es nada. Eso no es nada, como decimos nosotros boricuas. Eso no es nada. Eso, en 2 segundos, olvídate. No te preocupes tanto. Y otros dicen, ay, ¿qué? Una goma vacía. Ay, Dios mío, yo no sé cómo. Y hay personas que le da dolor de cabeza. Ay, tengo un dolor de cabeza, me tomé 2 Tylenol, no le estoy bien. Ay, tengo la cabeza que me está partiendo la vida aquí. ¿Sabes? La diferencia, el mismo dolor, la misma situación, pero hay perspectivas diferentes, actitudes diferentes. Entonces, somos diferentes. Hay diversidad de actitud y tenemos que darle espacio uno al otro para reaccionar. Pero hay una cosa que no importa cuán débil, cuán fuerte, cuán exagerado, cuán sincero seas, que nunca va a cambiar, y eso es la palabra de Dios. Esto es el constante. El constante es Él. En matemáticas hay constantes, que no importa qué tú hagas, el valor de esa variable no va a cambiar, porque X siempre va a ser eso, pues esa es un constante. Esto, no importa la ecuación de tu vida, va a ser el constante. Lo que va a cambiar es cuando tú sepas que tú vales para Dios, que tú eres precioso para Dios, preciosa para Dios, y que Él lo que está haciendo es llevándote a través de un proceso que por más que tú creas que vas a caer, tú no vas a caer. Vas a debilitar porque eres humano. Si eres superhumano, hablemos después del culto, te quiero conocer. Pero el sobrenatural es Dios. El sobrenatural es el Espíritu Santo. El sobrenatural es Cristo. Y hoy te dejo esta plática para que tú te la lleves en tu corazón y digas, Señor, ¿cómo yo estoy actuando en medio de mi prueba? ¿Qué puedo hacer para dar honra y gloria a tu nombre en medio de esta situación? Señor, refina mi fe. Que Dios les bendiga.